grabar. Bueno, me dicen que tenemos Q alfa. Sí, ¿qué otro dato podemos sacar? El Q beta, que es 0,5, Ujú. y sería delta de Q, sería el 0,35 final. Bien, a ver. 0,5, el Q beta. ¿Sí? Y después dice, determine la tasa de flujo génico. O sea que, ¿qué nos está pidiendo? Calcular M, ¿sí? Esto no sabemos. Teniendo en cuenta que la nueva frecuencia génica después de la migración es de 0,35. ¿Eso qué sería? El Q alfa posterior, ¿sí? En un tiempo Ah, sí, claro, posterior. ¿Sí? que es el Entonces Q vamos, alfa prima, ¿no? claro, vamos a poner así Q alfa con una comillita. Q alfa prima, ¿sí? Bien, eso es 0,35. Bien, entonces, ¿qué hacemos para calcular? Aquí no sé si en la primera fórmula, al copiar y pegar del PDF, se copió algo mal. Ah, este 1, chiquitito. Lo tendríamos que poner. Saben que vamos a hacer como. Si sabemos que ese es prima, ¿sí? Alfa prima. Entonces, ¿cuál de las fórmulas podemos usar? Porque nos pide calcular Claro, es la la primera. tasa de migración. Ajá, bien, tendríamos que despejar, ¿sí? En el caso de la primera. Así ¿Sí? es. De todos modos, a ver, yo les voy a mostrar que también podemos usar la segunda, ya no me acuerdo cómo les mostró la profe las fórmulas, pero si a la segunda la desglosamos, por ejemplo, Claro, era que nos iba a quedar, la segunda iba a ser delta de Q de alfa, de Q alfa, igual a la tasa de migración por la diferencia de las frecuencias de beta menos alfa. claro, a ver, este delta de alfa es lo mismo que si ponemos Q alfa prima, a ver, ahí, menos Q alfa, ¿sí? Porque ese delta es la diferencia entre la frecuencia en un tiempo posterior menos la frecuencia en un tiempo cero, ¿sí? Y esto lo podemos modificar, a ver, borramos todo esto. Es igual a menos la tasa, ¿sí? De migración por el Q alfa menos Q beta, ¿sí? Que creo que la profe en alguna de las fórmulas que les mostró la clase pasada les tiene que haber mostrado esa versión, o no sé si hizo el trabajo de despejar ella, sí, que es lo mismo. Bueno, entonces podemos ir reemplazando los datos o despejar y después reemplazar como quieran. A ver, aquí podríamos poner 0,35, ¿no? Menos 0,3. Ustedes díctenme. Aquí dejamos menos m, ¿sí? Menos la tasa de migración. Y aquí nos 0,3. queda, bien, menos 0,5. Bien, ¿se animan a calcular eso? Y despejar, a ver, me dicen cómo calcula cada uno y cuál es el resultado y veamos si a todos nos da igual.
Me avisan cuando alguien ya tenga algún resultado. ¿0,25 puede ser? Sí, medio. Bien, 0,25. ¿Cómo les fue con todo el despeje? Bien, ¿verdad? Si llegamos a 0,25, por lo menos Luis y Maxi pudieron hacer despejar M, ¿sí? Ese sería el resultado. Yo por lo menos también obtuve ese número. ¿Qué nos preguntaba? Bueno, determine simplemente, ¿sí? Ahí podemos determinar la tasa de migración, que sería M igual a 0,25, ¿sí? Para estas frecuencias inicial, esta frecuencia posterior que tendría esa población, luego de recibir, a ver, se produce una migración de individuos procedentes de la población en la que la frecuencia del gen es 0,5. Luego de recibir individuos con esa frecuencia de ese alelo de otra población, ¿sí? Bien, pasamos este ejercicio. Esperen que voy a copiar alguno de estos cuadros por la duda para no volver a tipear todo en la próxima diapositiva. Profe, Sí, inmigración es cuando recibe, ¿no? claro. O sea, la población receptora sería la que tiene las frecuencias de Q alfa. Ujú. Ujú. Ah, bueno. Y la beta, en este caso, el Q beta, es de la población que eh, ingresa a esa población, ¿sí? De los inmigrantes. Ujú. Bueno, profe. Bien. Pasamos al 2. ¿Alguien quiere leer? O Marisol o Luis, porque Maxi leyó el anterior. Bueno, yo leo, profe. Bueno, por favor. Sí. Un grupo de 400 conquistadores extremeños llegaron en el siglo XVI a cierta zona costera americana donde vivían 2000 aborígenes, entre los que no existía el grupo sanguíneo cero. Hoy, de la tribu indígena que queda en esa zona, que no tuvo más contacto con individuos de otras poblaciones, el 1% de ellos presenta el grupo sanguíneo cero. ¿Qué frecuencia presentaba el alelo cero entre los extremeños que arribaron? Suponga equilibrio posterior a la recepción de los migrantes. Bien, gracias Luis. Bueno, a ver, esperen que voy a copiar esta lista de datos también a ver si me sirve para no volver a tipear de nuevo todo. ¿Qué datos tenemos? Obviamente algunas cosas tengo que borrar aquí para que no se confundan porque es del ejercicio anterior. ¿Qué datos tenemos aquí en este ejercicio? A ver si ustedes van identificando y vamos escribiendo. Si Tenemos quieren. tamaño poblacional y el número de individuos que llegan también. Ajá. A ver, el tamaño, vos dirías el número de individuos. ¿Y cuánto? 2000. Bien. Y vos decís como el número de la cantidad de inmigrantes o individuos que recibe esa población, ¿cuánto? Que serían 400. Ajá. Podríamos distinguirlos así entre como alfa y beta, ¿no? Como para distinguir las poblaciones, 400. Va. Bien, ¿qué otro dato tenemos? Por fe, podríamos tener la frecuencia de alfa, que sería Ajá, 0. bien, la frecuencia de alfa sería 0, ¿sí? Porque les dice que inicialmente no había alelos de ese grupo sanguíneo, ¿sí?
Bien, ¿otro dato? ¿O qué es lo que tenemos que sacar? Obtener, calcular. El Q beta. Bien, cubeta. ¿Sí? Y podemos tener, ¿y cómo sabemos la tasa de migración? ¿La podemos calcular? ¿Podemos saber? Bueno, a ver, ahí yo les voy a... primero, tratemos de estimar Q alfa posterior. ¿Eso lo podemos saber? Porque les dice que, a ver en qué parte del enunciado hoy. Claro, nos dice del 1%. Bien. Y supongamos que esa población se mantuvo más o menos en las proporciones, porque les dice, suponga equilibrio posterior de la recepción de esos inmigrantes, es decir, que las frecuencias no han cambiado, ¿sí? Para ese tamaño poblacional y nosotros podemos saber ese tamaño inicial porque tenemos el N alfa y el N beta, ¿sí? Entonces, si Profe, decimos, ¿sí? ahí le sacamos el 1% a los 2000, ¿o no? A los 2.400 en realidad, porque es posterior a la recepción de esos 400 individuos, ¿sí? Ah, bien. Entonces sería el 1% de los 2.400, que esa sería como es la frecuencia posterior, ¿verdad? Que presentarían ese grupo sanguíneo. ¿Y eso cuánto nos da? 24. Ajá, 24, sí. Bien. Y M también la podemos calcular si calculamos el número de migrantes sobre el número total de la población, ¿sí? ¿Eso cuánto les da? 0,16 o 0,17 redondeando. Ajá, Sí. sí, a mí también. Bien, 0,16. Bueno, y ahí ya podríamos despejar beta, ¿verdad? Cubeta, ¿verdad? Estoy viendo si esta fórmula es la que podemos usar o la otra, me parece. O esta, o la primera. A ver. ¿Se podría con los dos? Sí, sí, me parece que con las dos. Bueno, si quieren vamos reemplazando con esto. A ver, Q alfa, habíamos dicho 24, menos, bueno, Q alfa prima, menos Q beta, menos Q alfa, 0. Q alfa inicial en ese caso, menos 0,16. Q alfa es 0, menos, y es lo que tenemos que calcular, Q beta. Sí. Q alfa prima. ¿Nos puede dar si un valor tan grande como 24? Como, perdón, Q alfa prima y después se corta un poco. Sí, si es que nos puede decir un valor tanto como 24. Ah, tenés razón, a ver. Eso O calculamos sea, bien, sí, 24, ¿no? claro, porque creo que no se da con decimales igual que los otros, ¿o no? Sí. A ver, espérenme que haga el cálculo. O no sé si ahí me está faltando algo.
No, saben que aquí en realidad lo que tendríamos que hacer para sacarlo en frecuencias, multiplicarlo por el 1% por 0,01. ¿Sí? ¿Y eso cuánto daría? 0,01. No, sigue siendo 24. Sí, bueno, a ver, calculemos, pero sí, me suena raro ahí. A ver, hay algo que no. Bueno, calculemos y a ver, me fijo si tenemos que corregir algo, ¿sí? En realidad me parece que lo que tendríamos que usar es esto. No el número, claro, nosotros, a ver, aquí, si sabemos que es el 1%, esta es la frecuencia, ¿sí? Este sería el número absoluto, pero esta sería la frecuencia del alelo O en esa población, ¿sí? O sea, del 1%. En realidad eso es lo que tendríamos que poner aquí, ahí recién me doy cuenta. ¿Sí? ¿Se entiende? Aquí en realidad este 24 no es el 1%, sino es el número absoluto de individuos que tendrían ese alelo de 0. En realidad ya la consigna nos da el valor o la frecuencia que es de 0,01. Eso es lo que estaba mal, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿alguien pudo calcular? Puede ser 0,0625. Ujú. Sí, puede ser. A mí también me da lo mismo. Sí, también me da eso. Bien. Esa sería la frecuencia. Perfecto. Esa sería la frecuencia de cubeta, ¿sí? Es decir, de la frecuencia de ese alelo en la población de migrantes que recibió en tiempo cero la población alfa, ¿sí? Bien. Es la única pregunta que hace, ¿no? ¿Qué frecuencia? Y suponiendo que se mantiene en equilibrio, o sea, con estas mismas proporciones o en esos mismos números. Bueno, fíjense que en la consigna anterior teníamos que calcular M, ahora beta. En realidad la fórmula del flujo génico eh, es una sola o pueden ser dos según cómo queda despejada, ¿sí? Em, Probablemente si les toca alguna consigna o alguna actividad en el parcial sobre flujos, lo que tengan que hacer es eso, despejar, simplemente sacar los datos, ver cuál es el dato que está como incógnita, despejar y responder. Obviamente tienen que interpretar o poder interpretar la consigna, ¿sí? ¿Les parece que pasemos a la actividad 3? Marisol, ¿quieres leer? Ahora te tocaría a vos.
Sí, profe. En una isla hay una población de serpientes de agua. Algunas serpientes tienen rayas y otras son lisas. Las rayas son causadas por un alelo autosómico que es recesivo respecto del alelo para ausencia de rayas. La frecuencia de serpientes con rayas en la isla es de 0,4, mientras que la frecuencia de las serpientes con rayas en el continente es de 0,81. Un verano, una gran cantidad de serpientes migra del continente a la isla. Después de la migración, el 20% de la población de la isla está formada por serpientes que vinieron del continente. En el supuesto de que la población del continente y la población de la isla estén en equilibrio de Hardy-Weinberg, para los alelos que afectan las rayas, ¿cuál es la frecuencia del alelo para rayas en la isla y en el continente antes de la migración? Ajá, bien. Bien, vamos resolviendo A entonces. ¿Sí? Ahora yo voy a copiar alguno de estos para tener como cuadro de base. ¿Qué datos podemos sacar de la consigna? De nuevo también creo que coalfa y beta. Ujú. Bien. A ver, esperen que borro todo esto. Fíjense que ahí en la consigna, bueno, les da los fenotipos, algunas serpientes tienen rayas y otras son lisas. Las rayas son causadas por un alelo autosómico. ¿Sí? ¿Y qué son estos valores? 0,4. Les dice la frecuencia de serpientes con rayas en la isla es de 0,4. ¿Ese 0,4 qué es? ¿Es frecuencia alélica o qué? Para mí es la frecuencia génica. Bien, eso es frecuencia génica, o sea, podríamos decir que ese es Q, ¿sí? 0,4. ¿Podemos sacar la frecuencia alélica? ¿Y cómo harían para calcular la frecuencia alélica? Entonces no es la frecuencia génica, es la frecuencia genotípica. Perdón, genotípica, sí. O sea, yo les puse Q y Y la alélica sería la raíz de esta. bien, si sabemos que Q grande es igual a Q chica cuadrado, ¿sí? Lo que hay que hacer es aplicar raíz de 0,4, ¿sí? ¿Cuánto da eso? 0,63. Bien. No puedo poner esto. Ahí está. Entonces Q sería 0,63. Bien. Esa es de la frecuencia de serpientes en la isla, sería Q alfa, ¿verdad? Es de la población receptora. Yo ya me perdí un poquito en la consigna, pero creo que sí. Mientras la frecuencia de las serpientes con raya en el continente es de 0,81. Bueno, ahí es parecido, porque este sería la frecuencia genotípica de A y la frecuencia genotípica de B, porque les dice el continente. ¿Cuánto sería? 0,81, ¿sí? Lo mismo, tienen que aplicar raíz y cuánto les queda para el Q, en este caso beta, Q beta.
0,9. Ujú. Bien, 0,9. Y ese sería Q beta, ¿sí? Después les dice, después de la migración, el 20% de la población de esta isla está formada por serpientes que vinieron del continente. Ese 20%, sí, perdón Marisol, decime. En el segundo que volvió a sacar Q alfa, ahí ya me perdí. ¿Por qué vuelve a calcular Q al cuadrado, pero en este caso es 0,81? Porque la consigna te dice que mientras que en la frecuencia de serpientes con raya en el continente es de 0,81. O sea, ese 0,81 no es una frecuencia alélica, no es una frecuencia génica, sino es una frecuencia genotípica de esas serpientes con raya, que como les daba el dato aquí también en la consigna, es un alelo autosómico, sabemos que el genotipo es A minúscula a minúscula, ¿sí? Entonces como, ay, aquí me equivoqué, ahí sería beta. Ese 0,81 es la frecuencia genotípica de esas serpientes con rayas en el continente, ¿sí? Entonces lo que tienen que hacer, calcular en este caso es la frecuencia alélica, ¿sí? En el continente, porque esto era en la isla. ¿Se entiende ahí, Marisol? ¿O seguís con la duda? Algo. O sea, ¿no sería P? Porque ya calculamos el valor de Q. No, porque fíjate, estamos calculando siempre serpientes con rayas. Sí, Fíjate que ahora sí. tenemos una situación de una isla y continente, ¿sí? Y lo que nos dice es que en la isla Q, la frecuencia genotípica es de 0,4 y no les da la frecuencia alélica, pero nosotros necesitamos para cualquier cálculo que nos esté pidiendo, que todavía no despejamos qué es lo que nos está pidiendo, tenemos que tener la frecuencia alélica, no la genotípica. Entonces ustedes calcularon raíz cuadrada de 0,4 y les dio 0,63, pero eso en la isla. En el continente, ¿cuál es la frecuencia alélica de esas serpientes con raya? También la consigna no les da la frecuencia alélica, les da la genotípica, ¿sí? Ahí aquí puse el 63. Es 0,63, ¿sí? Y ustedes tenían que sacar la alélica, ¿sí? La frecuencia alélica, en este caso 0,9, ¿sí? Y bueno, como para diferenciar siempre ponemos alfa y beta, ¿sí? Alfa sería la población receptora y beta la migrante, ¿sí? Sí, Ahora, profesor, bien, entendí. perfecto. Después les dice un verano, una gran cantidad de serpientes migra del continente a la isla, ¿sí? Después de la migración, el 20% de la población de esta isla está formada por serpientes que vinieron del continente. Bueno, ahí me había quedado, ese 0,2, perdón, 20% es tasa de migración, que si lo llevamos a frecuencia sería 0,2, ¿sí? Y les pregunta cuál es la frecuencia del alero para rayas en la isla y en el continente antes de la migración. Bueno, ahí es esto, sería así, y teniendo en cuenta el equilibrio, es este cálculo. Ya pueden responder. Después de la migración, ¿cuál es la frecuencia del alero rayas en la isla? Ahí que nos está preguntando. Q alfa prima, ¿sí? Podemos usar esta fórmula. Y tenemos todos los datos. Q alfa prima es lo que tenemos que despejar.
Y aquí, ¿cómo nos quedaría? 1 menos 0,2. A ver, esperen que lo voy a aumentar esto porque no sé si ustedes están viendo algo o se ven los números muy chiquititos. Bien, 0,2 Q alfa, ¿cuánto es? 0,63. Bien, 0,63 más 0,9. bien, 0,2 porque es M por 0,9, ¿sí? Y ahí ya pueden sacar el dato. ¿Puede ser que le dé 0,68? Sí, puede ser. ¿A todos les da ese valor? ¿Sí? ¿Les da ese valor? Yo lo calculé con la otra fórmula, profe, y me da 0,054. Pero es mucha la diferencia. O sea, tal vez yo hice mal el cálculo. Tendrías que revisar, nos tendría que dar el mismo resultado, porque simplemente lo que cambia es el despeje. La verdad, tendríamos que hacer el cálculo. A ver, espera. Ahora, a ver, ¿cómo planteaste vos la otra fórmula? Hice delta alfa Creo. prima igual a menos M por Q alfa menos Q beta. Claro, tendría que ser lo mismo. A ver, aquí te quedaría esto para despejar, ¿sí? Menos Q alfa, que ¿cuánto es? 0,63. Ahí está mi error, profe. ¿Sí? ¿Ahí lo viste? Sí, sí, sí. Bien. Fíjate si te da el mismo valor, tendría que ser siempre 0,68. Ahí está. Sí, ahí me dio 68,4. Bien. Bueno, y después el último ítem, el ítem C, les dice si se mantiene constante la tasa de flujo génico, es decir, siempre un número de migrantes del 20%, ¿qué espera a largo plazo respecto a las frecuencias génicas de las dos islas? ¿Sí? O sea, de la isla y del continente. ¿Qué pasaría si constantemente se produce esa migración de esta frecuencia, de este grupo de individuos con esta frecuencia, de ese alelo recesivo, constantemente aportando a esta población de la isla? ¿Qué pasarían con las frecuencias alélicas? ¿Qué piensan ustedes que podría pasar? Fíjense que las frecuencias de ese alelo, ¿dónde es mayor la frecuencia de Q? ¿En la isla o en el continente? Y que podría... En el continente. Claro, en el continente, ¿sí? ¿Y qué tendería a pasar si constantemente hay movimiento de esos individuos? Fíjense, de una mayor frecuencia a un lugar donde presenta menor frecuencia, ¿sí?
pero constantemente recibe el aporte. Yo no les quiero dar la respuesta, pero en función de lo que fueron viendo con la profe, ¿qué piensan que podría pasar? Y bueno, viendo ya los resultados en el primer cálculo que nos da 0,68, es mayor al inicial. Por Claro. ende, si siguen llegando más migrantes, va a tender a aumentar Claro. esa frecuencia. Para mí quizás va a llegar hasta convertirse en una población monomórfica. No sé si monomórfica, pero en primer lugar la respuesta esa que diste está bien. O sea, vemos una tendencia a aumentar de la frecuencia de Q alfa, ¿sí? Fíjense que inicial era 0,63, pasó a 0,68. Si volvemos a hacer el nuevo cálculo partiendo de esta nueva frecuencia, probablemente tengamos un aumento también de 0, por ejemplo, 7, ¿sí? Y quizás, no sé si a desaparecer, porque esta población también tiene proporción supónganse, del alelo A mayúscula, ¿sí? Pequeña, pero tiene una proporción, y quizás lo que se alcance es una frecuencia igual. Supónganse que un equilibrio de 0,8, de una frecuencia 0,8 en las dos poblaciones, ¿sí? Entonces va a llegar un momento en el que esa frecuencia se iguale, tanto en isla como en continente, y que las dos subpoblaciones, en este caso sería tanto de la isla como del continente, tengan la misma frecuencia y se mantengan en equilibrio, si es que no se corta el flujo génico, si es que la tasa de flujo no aumenta, porque decimos que se mantenga esta tasa de migrantes, 20%, pero fíjense qué pasa si aumentaría la tasa de migrantes a 0,4, supongamos una tasa mucho mayor, que aporten más alelos a minúsculas, ¿sí? Ahí cambiaría quizás la situación, ¿sí? Podríamos pensar en ese caso extremo que dice Maxi, quizás a desplazar uno de los alelos, ¿sí? Y a elevarla a esta tasa tan alta de 0,63 a 0,9, igual que la población del continente, ¿sí? ¿Se entiende más o menos por dónde tiene que ir la respuesta? ¿Alguien tiene alguna duda o piensa que otra cosa? Profe, Sí. entonces, digamos, la pregunta era que la frecuencia del alero para la raya en la isla y en el continente antes de la migración sería, ¿esa sería la respuesta? ¿0,68? Aquí, ¿cuál es la frecuencia del alelo para rayas en la isla? Sí, después de la migración, este sería el Q alfa de 0,68, ¿sí? O sea, el Q en un tiempo posterior, teniendo en cuenta esa tasa de migración de 0,2, es 0,68. Y lo que estábamos dando respuestas es a C, que esperaría a largo plazo respecto a las frecuencias génicas si es que se mantiene esa tasa de flujo, ¿sí? ¿Y la de A? Profe, La respuesta de A. La respuesta de A, ¿cuál es la frecuencia del alelo para rayas en la isla y la frecuencia para ese alelo en el continente? Es esto, 0,63 y 0,9, porque fíjense que la consigna les daba la frecuencia genotípica, ¿sí? Y ustedes lo que tenían que hacer es calcular las frecuencias alélicas, que no lo tenían a ese Bien. dato, ¿sí? Gracias. No, por nada. profe, una pregunta. Sí, ¿El modelo isla-continente siempre va a tender al equilibrio? ¿O solo...? depende cómo actúen diferentes factores, Marisol, porque, perdón, ¿me repetís la pregunta? ¿Siempre en el modelo isla-continente, siempre va qué? Si siempre va a tender al equilibrio. Eh, O bueno, sea, no, como no. que yo le entendí como que, bueno, que ese resultado en este caso es mayor. Y así puede ser que si volvemos a analizar un Q alfa Ujú. otra vez y quizás ese valor va a ir aumentando y va a llegar un momento en que el valor
de la isla se va a igualar al del continente. Claro. Bueno, fíjate que vos mencionas ahí el modelo isla-continente. Yo en un momento pensé que me hablabas de el modelo de flujo isla-continente que la profe les mostró en la diapositiva, que teníamos un continente y varias islas en la que habría flujo entre esas poblaciones subdivididas. Este es como hace un caso muy simplificado al modelo isla-continente, ¿sí? Eh, y tanto en ese modelo como en este caso, en esta situación así particular, muy simple, porque fíjate que es una población más grande con una población pequeña, así no llega a ser ese modelo isla-continente de un tipo de flujo, ¿sí? Y yo te iba a responder de que en realidad depende, no siempre, eh, yo lo que les planteé es algo hipotético que supongamos, como les dice ahí, una tasa constante de flujo génico, suponiendo de que siempre los individuos podrían migrar del continente a la isla con esa tasa constante de que se mantenga del 20%, ¿sí? Y que no haya la influencia de ningún otro factor, por ejemplo, no sé, selección, deriva y demás, sí tendería al equilibrio, pero ese es un caso ideal, ¿sí? Eso es lo que podrían responder y argumentar, supónganse, sí podría llegar a un equilibrio en una determinada frecuencia, suponiendo de que siempre el continente estaría aportando, ¿sí? A una misma tasa y se tenderían a igualar las frecuencias tanto de continente como de isla, pero en ese caso hipotético, o sea, de que no actúe ningún otro factor evolutivo, de que no cambien, por ejemplo, los tamaños poblacionales. ¿Qué pasaría, supongamos, si en una estación, en un año determinado, hay una muerte excesiva de individuos en el continente? Me van a cambiar las frecuencias y probablemente cambie la tasa de flujo, ¿sí? O quizás no, pero al cambiar las frecuencias ya me va a cambiar las frecuencias de migración, ¿sí? De ese alelo en esa población que esté migrando, ¿sí? Por eso te digo, no siempre Marisol va a tender a un equilibrio y a igualarse las frecuencias. Si ustedes dan todos esos requisitos, es como válido el argumento, ¿sí? Pero en una situación real, como decía, tienen que tenerse en cuenta muchas variables. ¿Se entiende? No sé si es lo que preguntabas. Sí, profe. Bien. Sí, sí. Bueno, yo había puesto en las diapositivas, como les decía, es el práctico breve. Le puse en la diapositiva 3 ejercicios. Como siempre, la idea es que por lo menos el cuarto ustedes intenten plantear y realizarlo por su cuenta, ¿sí? La idea es que lo piensen un poco, que no lo hagamos ahora, sino es como que yo voy marcando mucho la forma de resolución. eh, y si quieren lo veamos en la consulta. Entiendo que mañana la profe mantiene su horario de consulta y yo a la tarde, ¿sí? Justo el martes tenemos las 2 consultas. Entonces intentan resolver esto, cualquier otro de los ejercicios que haya quedado de las otras guías pendientes, aprovechen de preguntar. Creo que el planteo es lo mismo, con la misma fórmula. Aquí quizás el punto B es un poco diferente, porque van a tener que buscar otra fórmula para aplicar. Les dice cuántas generaciones tomaría la misma reducción de la frecuencia del alelo R, considerando la acción de la mutación, ¿sí? Entonces no es solo flujo génico, ¿sí? El punto 4, sino vuelven a las fórmulas de mutación, pero es más de lo que ya habían visto. Van a tener que buscar por otro lado las fórmulas en la hojita de fórmulas que tienen, ¿sí? Fíjense qué datos les da desde el inicio de la consigna y cómo pueden hacer ese cálculo.
Y el punto 5, como yo les decía al inicio, es de aplicación. Les pregunta o les pide analizar los efectos de sobre la variabilidad, considerando polimorfismo, heterocigosis media del flujo génico, actuando simultáneamente sobre varios loci, ¿sí? O sea, que pongan en juego el flujo génico y cómo va a actuar o cómo va a modificar, si es que modifica, ¿sí? Teniendo en cuenta el polimorfismo de las poblaciones o la heterocigosis, ¿sí? Cómo modifica la proporción de heterocigotos, el hecho de que se reciban o no se reciba eh, individuos a partir del flujo génico, cómo se modifica el polimorfismo, cuál sería su respuesta, ¿sí? Eso también queda como para que elaboren ustedes eh, y vayan como probando respuestas, ¿sí? Y vayan practicando para el parcial. Bueno, con esto terminaríamos esos pequeños ejercicios que quedaban de flujo génico, ¿sí? Dejo de grabar, pero si alguien tiene consulta, nos quedamos.